estará pensando, se olvidaron de algo. Hace un rato estaba la mesa acá adelante con el pan y el vino, que normalmente tomamos la Santa Cena al terminar la alabanza, y la llevaron para un costado cuando estaba la danza y se olvidaron de la Santa Cena. Pero no, quédese tranquilo. No nos olvidamos, lo que pasa es que el tema justamente que vamos a tratar en esta noche es la Santa Cena. Así que sería bueno que después de tratar este tema pudiéramos tomarla, quizá con un poquito más todavía de conocimiento del que ya tenemos sobre esta cosa tan preciosa que el Señor nos ha dejado. Ustedes vieron que estábamos dando los 5 puntos fundamentales y la Santa Cena es uno de los medios de identificación con Cristo. Mire, nada más ni nada menos. Mire qué importante que es esto. Identificarnos con Cristo a través del pan y a través del vino. En 1 Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26, el apóstol Pablo habla de la institución de la Santa Cena. Y dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cuando uno ve que esta institución es la última cena del Señor, nos damos cuenta que evidentemente lo que el Señor estaba haciendo era celebrar la Pascua junto a sus discípulos, a sus íntimos, a esos hombres que Él había formado y que serían los cimientos de la incipiente iglesia que estaban haciendo en ese momento. La Pascua era un momento tremendo para todo el pueblo de Israel, era una celebración que había sido instituida en forma perpetua, así que la hacían todos los años sin falta. Y el Señor, como buen judío, cumplía también con esto, que no era parte del cumplimiento de la ley, porque la Santa Cena fue instituida antes de la ley. La Santa Cena fue instituida antes de que Dios diera a Moisés la ley en el monte Sinaí. Así que aún la Santa Cena pertenece a un periodo anterior a la ley, a un periodo de gracia, si se quiere. La Santa Cena es un sacramento. En Teología 5, cuando se estudia la Iglesia y los medios de gracia, se ve junto a la palabra de Dios y al bautismo, se ve la Santa Cena. Y en este estudio que estamos haciendo, en la identificación con Cristo, hemos visto el bautismo en el Espíritu Santo, y hemos visto también ahora la Santa Cena, y había otra cosa más, no recuerdo, pero eran 4 cosas que nos identificaban fuertemente con el Señor Jesucristo. Tiene varios nombres. Los nombres bíblicos son Santa Cena, Cena del Señor, la Mesa del Señor, el partimiento del pan. Y los católicos lo llaman también Eucaristía, que significa acción de gracias, y comunión, que es una unión común entre todos los participantes en esta cena. Es algo que está relatado en los 4 evangelios. Los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, relatan detalles impresionantes de cada una de las situaciones que se fueron viviendo en esa noche tan pero tan especial. Uno de los que más lo desarrolla es Juan. El Evangelio de Juan tiene 21 capítulos y a partir del capítulo 13 ya está la Santa Cena. Y es el que relata toda la conversación y todas las enseñanzas que el Señor Jesús da a los discípulos en ese momento tan pero tan especial. ¿Cuándo hicieron esto? Bueno, la Pascua, que los judíos llaman la fiesta de Pesaj, se celebraba el 14 de Nisan. Nisan es el mes. Así que fue un 14 de Nisan de hace
unos 1976 años atrás, si no tenemos en cuenta una diferencia de 4 años que muchas veces algunos discuten sobre el calendario, bueno, no importa, pero aproximadamente fue por esa época. ¿Qué hacían para celebrar la cena? Bueno, habían buscado un lugar en donde reunirse. El Señor Jesús les había dicho a sus discípulos, vayan a Jerusalén, van a encontrar un hombre que lleva un cántaro de agua sobre sus hombros, síganlo. Y cuando lleguen a la casa donde entra el hombre con el cántaro de agua, díganle al dueño de la casa, el maestro necesita el aposento para celebrar la Santa Cena. No era lo normal que un hombre llevara el cántaro de agua. Por lo general era una tarea que quedaba a cargo de las mujeres. Así que seguramente que un hombre llevando el cántaro de agua podía llegar a llamar la atención en aquel tiempo en Jerusalén. Esto parece todo como misterioso. Podríamos pensar que es quizá la presciencia del Señor Jesús, que sabía absolutamente todo lo que iba a ocurrir. Y hay comentaristas también que piensan que esto se había hecho con toda la intención de que no se descubriera el lugar donde iban a celebrar la Santa Cena hasta último momento, porque sabían que Judas, que iba a entregar al Señor, podía llegar a interrumpir esta celebración trayendo los alguaciles del templo. Y eso no lo querían. El Señor Jesús quería tener la última cena en absoluta paz con esos hombres a los cuales amaba profundamente y que los iba a dejar con la responsabilidad enorme de llevar adelante la iglesia de Jesucristo. Así que es posible que todo ese misterio del hombre que caminaba, que había que seguirlo, que había que buscar, fuera un poco para encubrir el sitio en donde lo iban a hacer. Habían buscado un aposento alto. No todas las casas en Jerusalén tenían un aposento alto. Era una habitación en un primer piso y se había preparado para tal efecto. Muchas veces uno tiene la idea del Renacimiento, esas imágenes del cuadro pintado por Leonardo da Vinci, de la Santa Cena con una mesa, con un mantel bordado, y todos sentaditos en grandes sillas, y todo preparado allí de una forma muy fuera de la realidad de lo que realmente eran los tiempos bíblicos. Es una fantasía de Leonardo da Vinci. Los que han visto a lo mejor la última película famosa, El Código da Vinci, verán que todo esto es pura fantasía, que no hay ninguna realidad en cuanto a la ubicación de los apóstoles al lado de Jesucristo, de cómo estaban. Sí sabemos que Juan estaba sentado al lado de Jesús porque recuesta su cabeza sobre su pecho, pero no conocemos para nada cómo estaban distribuidos en la cena de la forma que lo describe Leonardo da Vinci. Lo cierto es que lo normal en Jerusalén era, primero no tenían sillas, las mesas eran bajitas y ponían almohadones en el piso. Se sentaban sobre los almohadones y se reinclinaban sobre el brazo izquierdo, las piernas hacia atrás, como sentados sobre la parte posterior de las piernas y apoyados con la mano izquierda. Con la mano derecha comían. Y por eso que seguro que le resultó sencillo a Juan, al estar apoyado sobre la mano izquierda, estar muy cerca del pecho de Jesús y poder recostar su cabeza con todo el amor de un hijo hacia su padre. Así que así seguramente sentados formarían una media luna, todos juntitos, en donde alguien iría trayendo los elementos que iban a ir comiendo en esa última cena. Así que en ese momento lo que hacían era cada uno en su lugar y el que presidía la cena daba gracias y bebían la primera copa de vino con agua. Seguramente que esta era la primera vez que Jesucristo presidía la cena y era también la última. A lo largo de todos sus años de vida debe haber estado en cenas pascuales, pero que probablemente fueran llevadas a cabo por su familia o invitado en algún lugar. A lo largo de su ministerio vemos que en la primera Pascua Jesús todavía no había reunido a todos los discípulos. En la segunda Pascua no estuvo en Jerusalén. Y en esta tercera Pascua Él quiso reunir a los hombres con los cuales iba a participar y Él presidió
esta Santa Cena. Así que bendijo la copa y bebieron del vino. Luego de esta primera copa, la costumbre era que se lavaran las manos. Pero en esta oportunidad Jesucristo fue mucho más allá de lavar las manos. Se levantó, se colocó una toalla alrededor, trajo una palangana, dispuesto a lavar los pies de los discípulos. Algo que estaba destinado al último de los esclavos. Y el Señor con esto venía a demostrarnos ampliamente que Él no había venido a ser servido, había venido a servir. Y les dejaba esta enseñanza a sus discípulos. Sus discípulos tampoco iban a estar en la iglesia para ser servidos, sino para servir. Y esto es algo que continúa de generación en generación transmitiéndose y llega hasta nosotros. Ni los pastores, ni los ancianos, ni los diáconos estamos en la iglesia para ser servidos, sino para servir. Y ninguno de los miembros de la iglesia está para ser servido. Todos están para servir. Es el deseo de Dios que podamos servir a los demás, que es una forma de servirle también a Él. Alguien dijo una vez, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y creo que esto es una realidad. Muchas veces necesitamos que alguien también nos ayude y nos sirva porque estamos en incapacidad o tenemos problemas o tenemos dificultades. Y qué bien que nos hace que alguien nos dé una buena mano y que nos sirva. Pero cuando estamos bien y estamos en posibilidad de hacerlo, es un síntoma de madurez espiritual el poder servir. Y el servir con amplitud, con agrado, con alegría. Cualquier cosa que hagamos, podemos estar haciéndola para un hermano y el Señor la recibe como para Él. El Señor decía, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste, estuve preso y me viniste a ver. Y le dijeron, pero Señor, nunca te vimos en esas condiciones. Sin embargo, Dios les dijo, por cuanto a un pequeño lo hiciste, a mí lo hiciste. Así que mire qué bien, cuántas veces, si usted ha sido misericordioso y generoso con alguien, el Señor lo tomó en su cuenta. Y el día que vayamos a los cielos es posible que esté anotado en un libro. Tal fecha, fulanito de tal, hizo tal cosa. Pero también si no lo hacemos, puede ser que esté anotado. Así que mejor que lo hagamos y que lo podamos hacer con alegría. Así que el Señor, lavando los pies a sus discípulos, rebajándose a la posición del último servidor, les demostró la ubicación que iban a tener que desarrollar dentro de la iglesia. Es triste cuando dentro de la iglesia algunos piensan que tienen que ser servidos como si fueran un gran dignatario. Jesucristo era el mayor de los dignatarios y vino para servir. Así que, ¿qué nos queda? Servir. No hay vuelta de hoja. Luego que se lavaban las manos y en este caso también los pies, se sirvió la mesa con el cordero. El cordero iba acompañado de panes sin levadura, de hierbas amargas y de un plato de una salsa espesa que les hacía recordar esa salsa espesa al barro que pisaban los israelitas para fabricar los ladrillos mientras estuvieron esclavizados en Egipto. Las hierbas amargas eran el recuerdo de la amargura que les hizo pasar Egipto en su esclavitud. El pan sin levadura es un símbolo de la pureza y de la limpieza. Usted sabe que la levadura es una bacteria que al ponerse en contacto con la masa produce una fermentación. De alguna manera podríamos decir, la pudre la masa. Y la masa empieza a generar anhídrido carbónico por la proliferación de otras bacterias que se van formando y ese bollo eleva y si lo dejamos que pase del levado, se empieza a filamentar y se pone ácida, se pudrió. Cualquiera que ha hecho pan en su casa o ha hecho pizza en su casa sabe que no puede dejar que eleve indefinidamente porque se pudre. Y la levadura en la Escritura es figura del pecado. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de pecado puede pudrir toda nuestra vida. Muchas veces tenemos la sensación de que tenemos control del pecado. No, bueno, me di un gusto, pero yo sé hasta dónde. Paro acá. Yo paro donde quiero. No es así.
El pecado es lo mismo que cualquiera de las adicciones. Hay algunos que dicen, yo pude fumar un cigarrillo de marihuana, pero paro cuando quiero, ¿no? Cuando quiere parar, después ya no puede. Y con el resto del pecado ocurre lo mismo. Tantas veces nuestro cuerpo natural, carnal, se acostumbra a cosas que después no puede detenerlas. ¿Por qué? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Porque un poco de pecado puede traernos trastornos que muchas veces no podemos medirlos en nuestra vida. Incluso pueden ser cosas que acarreen problemas para toda nuestra vida y aún a futuro. Y cosas que aún cuando el Señor nos las haya perdonado, sigue molestándonos en nuestro corazón. Y a veces nos cuesta más perdonarnos a nosotros mismos, sabiendo que el Señor ya nos ha perdonado. Es por eso que todo lo que podamos evitar del pecado, huirle, escaparle, porque es el veneno que el diablo inocula en cada uno de los seres humanos para que se destruya a sí mismos y para que pierdan la comunión con Dios. Así que aquellos panes sin levadura eran símbolo del pan sin leudar, sin esa bacteria que producía el levado de la masa. Buscaban meticulosamente por la casa, que no fuera a quedar un pedacito de levadura tirado en un rinconcito, que no fuera a ocurrir la desgracia, que al hacer el pan ácimo se les llegara a levantar. Entonces limpiaban todo el lugar donde hacían el pan, esmeradamente, limpiando cada rinconcito para que todo quedara prolijo. Creo que el Señor también nos llama a esto, a no conformarnos con el nivel de santidad que hemos alcanzado, que prendamos bien la luz espiritual y alumbremos dentro de nuestro corazón, a ver si quedó un poquito de levadura en algún rincón. Estoy seguro que vamos a encontrar algo, pero qué bueno que es poder encontrarla y poder sacarla, cosa de no correr riesgo que en el momento de nuestra Pascua el pan vaya a leudar. Así que con estos tres elementos, más el Cordero, ¿qué podemos decir del Cordero? Jesucristo mismo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esa noche tremenda iban a comer un cordero, pero Jesucristo también sabía perfectamente que el Cordero era Él y que Él iba a ser sacrificado, que había un Cordero muy especial allí, un Cordero que había identificado Juan el Bautista cuando dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús lo sabía, sus discípulos lo habían ido aprendiendo, pero no terminaban de digerirlo esto, no terminaban de entenderlo. Aun cuando lo vieron muerto en la cruz, les costó tener fe para aceptar que resucitaría. Y aun cuando resucitó dudaban. Somos duros los seres humanos, tan racionales tantas veces, ¿no? Primero razonamos y después de razonar y de recontrarrazonar, tenemos que someter nuestra mente al ejercicio del espíritu. Y ahí es donde podemos llegar a comprender las cosas espirituales, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero lo racional difícilmente pueda ayudarnos en lo espiritual. Por lo general, lo racional va en contra del espíritu. La resurrección no es racional. La muerte de Cristo por nuestros pecados no es racional. Son verdades espirituales que tenemos que tomarlas como espirituales y recibirlas. Así que, después de preparar toda esta mesa, mojaban las hierbas amargas en esa salsa espesa y las comían. No debían ser ricas, pero no era la intención de que fueran sabrosas. Era recordar la amargura de la esclavitud. Y Egipto es figura del mundo en el que vivimos antes de convertirnos. Quizá algunos hayan nacido en una familia cristiana y no hayan tenido mucha oportunidad de pasear por Egipto espiritualmente hablando. Pero los que se han convertido, los que nos hemos convertido de grande, sí tenemos la conciencia de lo que es el mundo y del cambio que es salir de Egipto para entrar en el reino de Dios. Ese cambio tiene que producirnos la tristeza y la amargura de saber que en Egipto éramos esclavos. ¿Esclavos de qué? Esclavos del pecado, esclavos de la corrupción de este mundo. Por eso que al dejar Egipto y pasar al reino de Dios, ya no somos esclavos. Así que si pecamos,
no es porque seamos esclavos, porque no tenemos más remedio, porque somos esclavos. Si pecamos, se tiene que encender una luz roja en nuestro corazón de que hay un riesgo, lo estamos haciendo porque nos gusta. Y ahí es donde tenemos que encender esa luz roja y buscar la misericordia de Dios para poder detener el avance de la levadura en nuestra vida. Así que comían de esas hierbas amargas. Luego hacían un pequeño impas. Los niños y los prosélitos eran instruidos acerca de lo que estaban haciendo, o sea, acerca de la Pascua. Les enseñaban a los chicos y a los nuevos qué era lo que estaban haciendo, cuáles eran las figuras de lo que estaban utilizando. En este espacio es probable que haya sido donde Juan narra durante varios capítulos un montón de enseñanzas de Jesucristo, como por ejemplo la vid verdadera, cosas que transcurren todos en ese momento allí en la Santa Cena. Después decían, esta es la Pascua y lo comemos porque el Señor pasó por alto las casas de nuestros padres en Egipto. Sostenían en alto las hierbas diciendo, estas hierbas amargas las comemos en honor de los egipcios que amargaron la vida de nuestros padres. Y repetían los salmos 113 y 114 y luego bebían la segunda copa. Recién hablábamos de ese Egipto. Lo comían porque el Señor pasó por alto las casas. ¿Qué es este pasar por alto? Ustedes recuerdan que cuando Moisés fue a hablar con Faraón para que dejara salir al pueblo de Egipto, Moisés quería que el pueblo saliera a dar culto a Dios, fuera de Egipto. Y Faraón se endureció. Y cuando Faraón se endureció, por boca de Moisés, Dios comenzó a enviar aquellas tremendas plagas, plaga de moscas, plaga de pulgas, plaga de ranas, plaga en que se convertía el agua en sangre, una serie de plagas que tenía que ir quebrantando el corazón de Faraón hasta permitirles salir de allí. Pero tenía un corazón muy duro y la última de todas las plagas fue la muerte de los primogénitos. No solamente de los primogénitos de cada ser humano, sino también de los animales. Pero para Dios había misericordia para con el pueblo de Israel. Y les dijo al pueblo, en esta noche especial, el que quiera librarse del paso del ángel exterminador que va a ir matando a los primogénitos de cada una de las familias, o sea, el hijo mayor. ¿Cuántos de los que estamos acá puede decir yo soy el hijo mayor? Miren qué tremendo. Ese hijo mayor iba a morir en esa noche, pero había una solución. Tenían que matar un cordero, reunirse toda la familia, comerlo rápido como si fueran a tener que partir enseguida. Con la sangre del cordero iban a pintar los dinteles y los marcos de la puerta de su casa. Cuando pasara el ángel exterminador, las casas que tuvieran pintadas, esas casas eran perdonadas. Fue una noche de terror, una noche de tiniebla, una noche de llanto. Muchas casas fueron visitadas por el luto, pero no las casas de los que habían pintado con la sangre del cordero. Tanto hebreos como también quizá algunos egipcios que creyeron y también pintaron sus casas con la sangre del cordero. Nosotros tenemos pintada nuestra alma, los dinteles de nuestra alma y de nuestro espíritu con la sangre del cordero. Así que puede pasar la muerte por sobre nosotros y no nos va a tocar. Estamos hablando de la muerte espiritual, que es lo más tremendo, es lo más importante que tenemos. De nuestro cuerpo algún día nos tendremos que deshacer. Y aún si lo vemos con nuestros ojos bien abiertos en lo espiritual, puede llegar a ser una bendición deshacernos de este cuerpo que a veces nos trae dolores, que nos trae reumatismos, lumbagos y cosas y enfermedades y tanta cantidad de problemas. Qué lindo que será el día que nos deshagamos de este cuerpo, podamos estar en el Señor con toda la libertad, con un espíritu que no tiene que estar luchando contra la carnalidad del cuerpo, porque nuestro cuerpo es irredento, nuestro espíritu está redimido, nuestra alma está en vías de redención, pero nuestro cuerpo no se redime. Así que el día que nos liberemos del cuerpo será una bendición. Claro que
Por el momento a nadie le gusta la idea, ¿no? Todos quisiéramos decir, cuanto más tarde mejor. Y si el Señor viene antes y no tengo que pasar por la muerte, mejor todavía, ¿no? Pero el Señor, ya han pasado casi 2000 años, y a lo largo de 2000 años la gente llega a cierta edad, o se enferma, o tiene un accidente, algo ocurre para que partan a su presencia. Quizá el Señor venga antes, y quizá nosotros vayamos avanzando hacia el Señor, cada uno por su lado. Pero será lo mismo, nos encontraremos con Él y estaremos paseando por esas calles de oro en la Jerusalén celestial. Así que después de que habían leído o cantado los Salmos 113 al 114, bebían la segunda copa. Entonces se partía uno de los panes y el que presidía la mesa daba gracias. Por eso que es que Jesús es el que partió el pan y dio gracias. Y luego comían el cordero asado. El cordero no se podía comer ni hervido, ni cocinado a la cacerola, nada. Tenía que ser asado exclusivamente. Luego todos tomaban un trozo de pan con algo de hierbas y habiéndolo mojado en la salsa también lo comían. Por último, bebían la tercera copa, que a esta copa la llamaban la copa de bendición. Y el que presidía la mesa pronunciaba o cantaba los Salmos 115 al 118. Esta sucesión de salmos, desde el 113 al 118, los judíos la llaman el Gran Jalel. Y todo tiene una música para poder cantarlo en las fiestas solemnes. En esa oportunidad fue Jesucristo quien lo cantó y seguramente también sus discípulos. Y debe haber sido un momento tremendamente glorioso escuchar a Jesucristo cantando. No me imagino cómo sería su voz. No me imagino cómo sería la melodía de estos salmos. Pero debe haber sido algo absolutamente tremendo. Debe haber sido algo glorioso oír al Señor cantando estos salmos y estar en su presencia. Un momento que solo les fue permitido a sus discípulos, porque no estaban ni siquiera los otros discípulos que le seguían, ni siquiera estaba la Virgen María allí en ese lugar, ni aún los propios hermanos de Jesucristo. Estaba únicamente con los 12 y sabiendo que uno de los 12 lo iba a traicionar. ¡Qué tremendo! Un tiempo de alegría y de gozo, un tiempo de tristeza, sabiendo lo que le esperaba, un tiempo de tristeza sabiendo que también lo esperaba la traición. Pero allí estaba todo preparado por Dios el Padre, en el decreto eterno, desde antes de la existencia de las cosas creadas. Todo estaba listo, todo estaba preparado. Toda esta figura de la Pascua en Egipto, de la muerte de los primogénitos, del cordero que comían las familias, de la sangre que pintaba los dinteles. Todo era figura de lo que vendría en Jesucristo. El Antiguo Testamento revela una serie de sombras tremendas que llegan hasta Jesucristo y en Él tienen cumplimiento. Es algo que a Dios no se le ha escapado nada. Es un libro tremendo la Escritura, de ver cómo Dios tiene todo organizado y pensado. No hay nada que sobre, nada que falte. Todo es perfecto. Todo es el gran plan de un gran ajedrecista, de un maestro que tiene el control absoluto de todas las cosas. Aun cuando el pueblo cruza aquel tremendo mar rojo y se abre las aguas para que puedan pasar, y luego de que pasan esas mismas aguas se cierran y sepultan al ejército egipcio que venía persiguiéndolos. Hasta rojo tenía que ser el mar, el rojo de la sangre del cordero. Nosotros no podemos salir de Egipto sin cruzar por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la que nos liberta de la esclavitud, es la que pinta nuestros dinteles y es por la que tenemos que pasar ese mar rojo para pasar al otro lado. Y del otro lado muchas veces estamos esperando la tierra prometida y del otro lado está el desierto. Y a veces tenemos que transitar también por ciertos desiertos, parece un juego de palabras. Pero hay desiertos en nuestra vida. Hay momentos de dificultades, momentos de tribulaciones, momentos en los que oramos y el Señor nos contesta inmediatamente, y cosas que a veces oramos y el Señor no nos la contesta, o nos deja esperando un tiempo
poniendo a prueba nuestra fe, poniendo a prueba nuestra paciencia. Pero tenemos un lugar de descanso, que es la entrada a la tierra prometida, donde entraremos. Seguro que entraremos. Quizá unos más rápido, otros más lento. Quizá los más rebeldes, como le ocurrió al pueblo de Israel, tendrán que estar 40 años. Espero que no. Pero todos terminaremos participando de la bendición, porque ya estamos convertidos, porque salimos de Egipto, porque cruzamos. Y todos los días continúa gente convirtiéndose. Todos los días alguien habla su corazón a Cristo, aquí o en alguna parte del mundo. Y seguramente que no es uno o dos, deben ser miles de personas que aceptan a Cristo como su Salvador, a través de una radio, a través de internet, a través de una predicación en un libro, a través de una revista. No sé cuántos métodos hoy hay al alcance de la mano para llevar la palabra de Dios. Pero es precioso. Cuando el pueblo pasó y cruzaron el Mar Rojo, del otro lado hicieron una fiesta. Se reunieron, danzaron, cantaron. María y Aarón cantaron todo un cántico, que era el cántico de Moisés. Y las mujeres danzaron. Y sabe que misteriosamente, en Apocalipsis capítulo 15, volvemos a encontrar que los últimos que vienen convirtiéndose, pasando de la gran tribulación que viene sobre el mundo, vuelven a hacer lo mismo. Capítulo 15, versículo 2, dice Juan: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, y en pie sobre el mar de vidrio, ahora ya no es un mar de aguas rojas, es un mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Así que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. ¿Cuánta será la fiesta el día que sobre el final los últimos redimidos puedan llegar, después de haber pasado quizá la gran tribulación, hasta el trono de la gracia de Dios y cantar juntos, igual que hicieron al salir de Egipto Moisés, María y Aarón, volver a cantar el cántico de Moisés? ¿Qué significa la Santa Cena que estamos tomando? Por un lado, nos habla de la muerte de Jesús. En 1 Corintios 11:26 dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis mi sangre, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que dentro de un rato estaremos una vez más anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. En Mateo 26:28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Evidentemente este derramamiento de la sangre está hablando de la muerte del Cordero. Y es un derramamiento para remisión de los pecados. En la ley no había remisión de pecados si no era por derramamiento de sangre. Y en este caso, la sangre era una sangre muy especial. La sangre del todo Dios y del todo hombre. Una sangre que cayó en grandes gotas desde la cruz sobre esa tierra árida del monte Gólgota o monte de la Calavera o monte Calvario, y bendijo esta tierra, bendijo este planeta. Esas gotas que cayeron sobre la tierra trajo bendición abundante por siglos y siglos. Esa tierra fue bendecida por la presencia de su Creador caminando por ella y muriendo en ella. De tal manera era esa presencia y de tal manera fue su muerte que el planeta se conmovió y hubo un terremoto en el momento de su muerte. Se sacudió la tierra. No sé si habrá sido la tierra sola, quizá el universo se sacudió. Lo que pasa es que ¿quién podía medirlo eso? ¿Qué astrónomo podía verlo? Pero debe haber sido el universo entero el que se sacudió, porque no estaba muriendo cualquiera. Estaba muriendo el Creador de todas las cosas. Estaba muriendo para volver a resucitar. Aún dice la tradición que en el momento de la muerte de Cristo, cuando se produce el terremoto, los sacerdotes del templo traían el cordero que iban a matar.
Y dice que en el momento del terremoto, a través de la confusión, el cordero se escapó. No sé si es cierto, a lo mejor es parte de la tradición, pero cómo me gusta que ese cordero se haya escapado. No hacía falta que muriera ese cordero. Ya estaba muriendo Cristo. No hacían falta más corderos. Cuando en el año 70 el emperador Tito destruye Jerusalén, el templo es destruido. No es que quisieron destruirlo, lo destruyeron en el fragor de la batalla, en el fragor del combate, se prendió fuego y se arruinó y se destruyó. Los hebreos quedaron sin lugar en donde ofrecer los sacrificios. Por lo tanto, no volvieron a sacrificar los corderos. El cordero tenía que ser llevado para que el sacerdote aprobara la muerte de ese cordero. Ya no había templo y los judíos hoy no comen más el cordero en la Pascua. Únicamente quedaron el panásimo, las hierbas amargas y el vino. Cuando nosotros tomamos la Santa Cena, ya el panásimo no lo tomamos. Quizá tenemos simplemente un trozo de pan común como el que consumimos todos los días. Pero nosotros ya hemos sido santificados por la sangre de Cristo. Es una santificación muy superior que la muerte de cualquiera de los animales que llevaban para expiación. La muerte de Cristo nos hizo santos y es de esperarse que la levadura del pecado sea sacada de nuestra vida completamente. No importa el tipo de pan que comamos ahora. Las hierbas amargas ya no las tenemos. Por el contrario, nos alegramos de haber salido de Egipto y de poder vivir como el Señor quiere, con la alegría de saber que tenemos vida eterna, de que tenemos salvación. Pero sí tomamos del pan y comemos del vino. Y es algo que lo tenemos que hacer con solemnidad y con sabiduría de lo que estamos haciendo. Muchas veces por ahí venimos distraídos, sí, un pedacito, me lo como, y estoy pensando en otra cosa. No. Tiene que ser algo donde uno pueda poner freno a los pensamientos y tomar conciencia de lo que estamos haciendo. En Juan 6:55 dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Estamos hablando de algo verdadero, que es alimento espiritual, algo que alimenta nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra vida. Es algo también que habla de una unión entre nosotros. En 1 Corintios capítulo 10, versículos 15 en adelante, dice, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, mire, vuelve a hablar de la copa de bendición, que es la tercera copa. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Nosotros, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Así que cuando nosotros todos participamos de aquel mismo pedacito de pan, estamos haciendo una comunión, una unión común entre todos nosotros. Ese sabor que nos deja en nuestra boca el pedacito de pan es el mismo sabor que está saboreando el hermano que está al lado, que está allí en la otra punta. Todos estamos tomando del mismo pedacito. Y cuando bebemos de la copa, todos estamos bebiendo lo mismo. Es algo que nos une, que nos hace estar juntos. Hay una unión entre nosotros. Y en esta unión también nos identificamos con Cristo. Porque su cuerpo dice que fue partido por nosotros. Ahora, si uno va a observar desde un punto de vista literal, Jesucristo no fue partido. Dice la Escritura que no se quebró ni un hueso de Jesucristo. Simplemente fue muerto en la cruz. Pero su cuerpo no fue mutilado ni fue partido. Ahora, una vez que Cristo muere y resucita y parte con el Padre para estar sentado a la diestra de Él y envía el Espíritu Santo sobre la iglesia pasa a ser el cuerpo de Cristo. Un cuerpo partido en millones y millones de migas, de pedacitos. Cada uno de nosotros es un pedacito de ese cuerpo de Cristo que está sobre la tierra.
un cuerpo tan especial. Esto es lo que nos identifica con Cristo. Podemos identificarnos en su muerte, en su resurrección, en la salvación que nos trae. ¿Quiénes pueden participar de la Santa Cena? En principio, todos. En cuanto a los niños, es bueno que los niños puedan tomar la Santa Cena cerca de sus padres, que los papás puedan traerlo a su chiquito y administrarle lo que va a tomar, para que pueda hacerlo no como un juego, sino que vaya aprendiendo la solemnidad del acto que está desarrollando. Hay lugares en donde no se les permite tomar la Santa Cena a los niños. Nosotros no tenemos objeción, primero porque en la Biblia no hay ninguna objeción, y segundo porque el Señor dijo, dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué vamos a privar a los niños de un verdadero alimento espiritual, como la sangre y el vino, el pan y el cuerpo? ¿Por qué vamos a privarlos? Simplemente que los niños puedan tomarlo con conciencia. Para eso estamos los padres, para tenerlos entre nosotros. La Santa Cena no la usamos tampoco como disciplina. Hay algunos lugares donde si alguien ha hecho alguna cosa que no corresponde, ha tenido algún pecado, ha sido descubierto en algo, chao, no se le da la Santa Cena y lo sientan en la última silla. Nosotros entendemos, en primer lugar, que no somos nosotros los que invitamos, es Cristo el que invita, el que nos está ofreciendo, el que parte el pan en esa última cena, en la Pascua, y ofrece a los discípulos. En segundo lugar, entendemos que la iglesia no es solamente un hotel de santos, también es un hospital de pecadores. Sería absurdo ir al hospital y echar a los enfermos porque están enfermos. En el hospital van a ser sanados los enfermos. De la misma manera que en la iglesia van a ser corregidos los pecadores, por la gracia de Dios, por su misericordia, por la presencia del Espíritu Santo en medio nuestro, por la presencia de Dios en medio de los cultos que nos redarguye de pecado y nos va transformando lentamente. Y por el tomar la Santa Cena. Qué triste que al pecador se lo excluya de esto. Es el que más lo necesita. Claro que hay limitaciones. También algunos decían que tomaban la cena indignamente. Esto aparece también en 1 Corintios, capítulo 11. Y también Pablo dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y aquí ya no nos gusta nada. Hasta acá hablábamos que era todo para vida y para la bendición. Pero acá de pronto Pablo nos habla de la posibilidad de tomarla indignamente y de ser culpado del cuerpo y de la sangre. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. No dice, pruébese cada uno a sí mismo y absténgase de tomar la Santa Cena. No, dice, pruébese cada uno a sí mismo y después tome la cena. No está diciendo que uno debe probarse para no tomarla. Dice que debe probarse para arreglar las cosas con Dios y tomarla. El perdón está al alcance de un pedido de perdón. El arrepentimiento lo tenemos sin tener que hacer un telegrama colacionado y esperar la respuesta. Pedimos perdón a Dios, Dios nos habilita. Y podemos acceder a este alimento que es vida para nosotros. Aquellos corintios eran una iglesia bastante complicada. No solamente tomaban la cena indignamente, porque dice que algunos se reunían y venían no pensando que iban a comer del cuerpo de Cristo y iban a beber del vino, sino venían a comer de más y a emborracharse. Y Pablo les dice, basta, no aguanto más esto. Cada uno, si tiene hambre, come en su casa o no tienen casa para comer. Acá no vienen a matarse el hambre, vienen a comer un pedazo del pan que es el cuerpo de Cristo. Y los corintios no solamente eran peligrosos en cuanto a la cena, eran peligrosos en cuanto a un montón de cosas. Había un montón de pecado en la iglesia de Corinto. Por eso que Pablo les tiene que hablar muy, pero muy fuerte. Algunas iglesias cuando andan muy mal les dicen, estos andan corinteando. No sé si alguna vez lo escuchó eso. Pero lo cierto es que toda la reprensión de Pablo fue de gran utilidad, porque en la segunda carta a los Corintios, Pablo dice,
Me pesó ser tan duro con ustedes y tener que decirle todas estas cosas. Pero qué alegría tengo que recibo noticias de que han modificado las cosas, de que han mejorado, de que me escucharon. Pablo estaba contento de que lo habían escuchado y estaban perfeccionando sus vidas y estaban santificándose. Aquellos hombres de Corintio no se les quitó la posibilidad de tomar la cena. Se los convenció de que lo que estaban haciendo estaba mal y ellos corrigieron su camino y volvieron a la realidad. Solamente hay una causa para que alguien pueda ser expulsado de una iglesia. Y aparece en Tito capítulo 2, versículo 10. Dice, el hombre que cause división. Mire qué cosa rara. A veces nos parece tan mínimo causar división. Y es la excusa más fuerte que aparece en la Escritura como para que alguien lo quiten de comunión. Al hombre que causa división, después de una y otra amonestación, deséchalo. Se ha perdido, peca y está condenado. ¿Qué tal? Así que en esto es algo que tenemos que abrir muy bien los ojos. No podemos generar divisiones dentro de la iglesia. La iglesia es un cuerpo. Generar divisiones dentro del cuerpo de la iglesia es generar divisiones al cuerpo de Cristo. Es intentar cortarle una mano, cortarle un brazo, cortarle una pierna. Y Cristo esto no lo va a tolerar. Los otros pecados que podemos cometer nos tenemos que arrepentir y el Señor nos va a ir ayudando por su gracia a salir adelante. Pero ojo con las divisiones. Ojo con esto. Así que, hermanos, ahora vamos a tomar de esta Santa Cena. Espero que toda esta charla nos haya podido ampliar el panorama de lo que estamos haciendo. Es un momento solemne, precioso. No es ninguno de los pastores el que está invitando a comer del pan y a tomar del vino. Es Jesucristo mismo, que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y en este momento está hoy aquí. Él nos está invitando. Yo les voy a pedir a los músicos si pueden acercarse.